municipios, que tampoco se callan. Pasamos a la segunda propuesta de impulso, es el número 127, instando a la Junta de Extremadura a convocar las ayudas destinadas a la contratación de gestores culturales por los municipios, entidades locales, menores y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2025, siguiendo las bases vigentes en la actualidad y elaborar unas nuevas bases reguladoras de la convocatoria de estas ayudas en colaboración con la FEMPES y la Asociación de Gestión Cultural de Extremadura. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene 10 minutos en nombre de dicho grupo el señor Bello Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy celebramos el Día Internacional del Teatro, algo que, dicho sea de paso, a ustedes se les da muy bien. En esta tragicomedia que nos tiene en Pepe y Vox y que cada semana tenemos algún capítulo. Además, no falta ningún personaje. El villano, los enamorados, el embaucador, algún bufón. Así que, en todo caso, será una buena excusa o un buen argumento para que podamos hablar de cultura y de la figura de los gestores culturales, ya que estos profesionales tienen mucho que ver en organizar eventos donde el teatro es una de las actividades mayoritarias. Como ven, traemos un tema de la tierra, en un sector que lo necesita, y unos profesionales, los gestores culturales, que han sufrido un auténtico atropello. Como saben, actualmente en Extremadura estamos acudiendo a dos modelos contrastados de cultura. Uno que apuesta por la cultura de todos y todas y para todos y para todas, que es el que ha venido trabajando la región durante la última década. En contraposición, cada día se camina con más ahínco hacia un modelo diferente, un modelo elitista, centralizado, que malgasta en beneficio de unos pocos, que no escucha y que se orienta a privatizar la cultura. Creo que debemos comenzar por el principio y analizar la figura del gestor cultural. Con la llegada de la democracia a Extremadura, se apostó por una inversión muy importante en equipamientos culturales, bibliotecas, casas de cultura, universidades populares, en la práctica totalidad del territorio extremeño. Una apuesta decidida por nuestros pueblos que se une a acciones ejemplares en respuesta contra la despoblación y frente al reto demográfico. Al frente de estos equipamientos culturales se dispuso la creación del gestor cultural. Estos agitadores de la cultura en nuestros municipios eran los encargados de múltiples cuestiones. Organizar excursiones, planificar actividades culturales, coordinar con las administraciones la celebración de eventos, desde un concierto a una obra de teatro, como decía. Estos impulsores, facilitadores, mediadores, han hecho posible el Festivalino, Siberiana, el Festival de Teatro de Vegas Bajas, entre otros grandes ejemplos. Sin ellos, el acceso a la cultura en las zonas rurales había sido muy complejo, algo que, por cierto, nuestra Constitución recoge como un derecho de todos y todas. Para un ayuntamiento o una mancomunidad, contar con ayuda para contratar a un gestor cultural es fundamental. Ellos conocen a las personas del entorno, los recursos de que disponen, son el perfecto nexo con las instituciones y forman una red representada en la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura que genera sinergias y enriquece sus posibilidades. Sabiendo todo ello, hace más de una década la Junta de Extremadura puso en marcha una serie de ayudas para la contratación de gestores culturales por parte de los ayuntamientos, entidades menores y mancomunidades. Unas ayudas que, de manera insólita y sorprendente, el Gobierno de la señora Guardiola ha eliminado. Primero la redujo y después la eliminó en el presupuesto fantasma, porque nunca llegaron a traerlo a la Cámara, que hoy impostan con ese decreto de medidas fiscales. Una decisión que constituye un freno a la contratación de técnicos que va a decretar el despido de muchos trabajadores y trabajadoras y privará de esa atención directa a los extremeños y extremeñas que residen en zonas rurales. Las explicaciones han sido nimias, que les sobraba dinero, las últimas anualidades y que creen en otro modelo. Concretamente, van a usar el dinero para aumentar la plantilla del señor Palomino en Mérida, enmascarada en lo que han llamado la Oficina de Gestión Cultural. Es decir, el camino es centralizar en personas que acabarán diseñando proyectos para la consejería, una acción que no se entiende si no se hace a pie de calle, con las asociaciones de nuestros pueblos, con los creadores de nuestras comarcas, en las zonas rurales. Ante este error, les pedimos que convoquen de manera inmediata las ayudas destinadas a la contratación de gestores culturales
y que lo hagan con las bases vigentes actualmente. Y que, por otra parte, si hay cuestiones que quieren cambiar de esas bases, lleven a cabo un proceso de escucha con las FEMPES y todos aquellos que puedan mejorar este sistema. En eso se resume la propuesta que traemos. Pero ustedes no son de fiar, lo demuestran cada día. Los gestores culturales se enteraron por la prensa de su decisión. Ni talante, ni talento, ni escucha, ni reflexión. Eliminan las ayudas, abandonan a los ayuntamientos e ignoran a la Asociación de Gestores Culturales. Les decía al principio que esta es la contraposición de dos modelos. Nosotros lo tenemos claro. Creemos en la cultura de todos y todas y para todos y para todas. Preferimos que la cultura nazca, se potencie y se desarrolle en todos los pueblos y ciudades de la región. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es su modelo? Por los hechos los conocerán. La Bienal Mario Vargas Llosa. Un monumento al despilfarro y la arrogancia. Ustedes han eliminado estas ayudas. No solo eso, han eliminado la compra de libros. Oigan, llevamos 2 años sin comprar un solo libro en las bibliotecas extremeñas. Han reducido la participación, amenazando hasta la continuidad del Festival Internacional de Cine de Cáceres para poder pagar sus excesos. Del premio sabemos poco, y eso es porque algo tendrán ustedes que ocultar. Que parece ser que va a gestionar una institución cuanto menos cuestionada, la Fundación Internacional para la Libertad. Una institución que, como saben ustedes, está bastante vinculada, al igual que el Nobel, al Partido Popular. Y que incluso publicita en su página web a la Dide de la Libertad como Espinosa de los Monteros. Anda, qué curioso. ¿No será otra de estas imposiciones que le hace Vox? Ya sabemos que sus principios valen lo que valen y sabemos la facilidad de negociación que tienen los señores de la extrema derecha, con lo que están llevando a cabo este segundo gran pacto del Ventorro. Pero, además, les voy a reconocer, señorías de Vox, les voy a reconocer que ustedes son como los fenicios, de la talasocracia a la abascaltocracia. Negocian bien, se lo reconozco, porque si con un simple decreto de medidas fiscales han sido capaces de imponer inversiones millonarias, la derogación de la Ley de Memoria Democrática y hasta un premio literario para vanagloria de los laboratorios de ideas de la extrema derecha, ¿qué no le sacarán al Partido Popular cuando se sienten a hablar del presupuesto? Todo por la silla, todo por la pasta, todo por seguir pisando moqueta. La pena es que esto es como la talasocracia. Al final el poder se sostenía en el negocio, por eso fracasó. Sin valores, sin principios, no hay trato ni negocio que merezca la pena. Al final, gastos como el premio Vargas Llosa lo justifican con cuestiones como el apoyo a la capitalidad cultural de Cáceres 2031. Curiosa su forma de apoyar la candidatura. Un proyecto que a día de hoy sigue aún sin una estructura que elabore la propuesta. Una propuesta que tiene que estar aprobada a finales de año. En una ciudad patrimonio de la humanidad en la que no le duelen prendas en reducir un 43% el apoyo a su Festival Internacional de Cine. En una ciudad donde Alejandro Maluquer, propietario de las colecciones de instrumentos y cerámica que se van a instalar en el futuro Museo del Madruelo, valoradas en más de 40 millones de euros, ha tenido que remitirles un burofax ante su inacción, denunciando que lleva 2 años sin saber nada de ustedes. Esto no es dinero, señorías, esto es desidia. Un poco más de respeto hacia la Fundación La Fontana, hacia las instituciones serias, hacia las organizaciones que trabajan y no hacia esas que se dedican a publicitar a la extrema derecha, que, por cierto, vaya soledad la del alcalde Mateo, allí solo celebrando y visitando en febrero las colecciones, cuando a día de hoy ni un solo cargo alto ni medio de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte ha visitado esta colección. Pero es que encima de todo, esto se agrava con su escaso talante y su soberbia. Cuando la poetisa y medalla de Extremadura, Ada Salas, una persona reconocida internacionalmente en el mundo de la creación literaria, denuncia el despilfarro de la innecesaria Bienal, ustedes la señalan e intentan desprestigiarla, acusándola de una instrumentalización política. Cuando el mundo del cine denuncia que le han recortado un 43% la asignación al festival, algo que es absolutamente cierto, ustedes responden amenazándoles con que lo mismo también les quitan el Gran Teatro para que celebren el festival. El matonismo lo han aprendido de Donald Trump o Milei. Llueve sobre mojado. Utilizan la cultura como un arma arrojadiza contra las asociaciones, los creadores y las instituciones.
no respetan a los alcaldes, ni les informan ni les consultan que les iban a retirar las ayudas para la contratación de gestores culturales. Eso es una falta de respeto, señorías. Miren el caso de Mérida, donde tienen el arrojo, y yo diría la imprudencia, de presentar a bombo y platillo el plan director del Foro Provincial, una competencia urbanística y municipal, sin contar ni con el alcalde ni con el consorcio que ustedes mismos presiden. Esto se une a los desvaríos que ya hemos conocido con la Sala Trajano o el Teatro María Luisa, donde la presión de este grupo parlamentario les ha hecho rectificar en sus intentos de castigar a la cultura y, por ende, a los emeritenses. Otro ejemplo lo tenemos en la Diputación de Cáceres, de la que parece que solo les interesa el dinero por las intervenciones que han hecho hace unos momentos. Y lo hemos visto en el consorcio, donde a la oscura fórmula del nombramiento de la directora se unió la presentación de la programación sin contar con la institución. Ustedes son el Gobierno que ha puesto por bandera el habla Extremadura, pero en eso de la escucha y la colaboración suspenden. Van francamente mal. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello. Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Gracias, señora presidenta. Bueno, hoy volvemos a hablar de cultura. Creo que puede ser de mis temas de verdad favoritos que podamos traer a esta asamblea. Y el señor Rodrigo Bello me ha recordado, es verdad, que hoy es el Día Mundial del Teatro, y hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Federico García Lorca, que decía que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y creo que en esto es lo que también lo que hacen los gestores culturales, sobre todo en nuestras zonas rurales y en nuestros pueblos. Crean esa cultura y las hacen humanas y las hacen accesibles a todas las personas que viven en nuestra Extremadura rural. La importancia de los gestores culturales en Extremadura yo creo que pueden ser como unos guardianes de la cultura rural. Y me voy a centrar sobre todo en nuestras mancomunidades y en nuestras zonas rurales, porque son siempre las más olvidadas y las más desprestigiadas. Cuando no cuidamos a nuestros gestores culturales, estamos descuidando a nuestra Extremadura rural. Y yo creo que eso es importante decirlo aquí. En una comunidad como esta, que estamos marcadas por la dispersión geográfica, creemos por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, que los gestores culturales son agentes de cambio, son dinamizadores sociales y protectores de un patrimonio único. No se entiende el recorte que se les ha hecho a los gestores culturales, recortando más de 200.000 euros, cuando estamos diciendo que Extremadura, y nos ponemos la medalla de que Extremadura es una casa de la cultura. Esto se demuestra en esos presupuestos y cuidando esas mancomunidades rurales. Por lo tanto, creemos que nosotras, los gestores culturales, llevan esa cultura a donde no llega, preservan y modernizan también nuestro patrimonio extremeño, crean redes y oportunidades también en el territorio. Esto sí fija población en un territorio, esto sí. Sin embargo, lo que estamos viendo es un desprestigio y un desprecio hacia estos profesionales de la cultura. También lo que creemos, y es importante cuando hablamos de despoblación, son los gestores culturales con esta cohesión al territorio los que también atraen no solo turismo, sino también a personas que se puedan quedar en sus sitios, porque afianzan el trabajo y eso es una de las cosas que tenemos que llevar. Lo que no entendemos en esto, bueno, y además proyectos muy importantes, como se ha hecho ahora mismo hace poco, Cultura en Femenino, me parece que se ha estado realizando en las mancomunidades, muy importantes. Los puntos de lectura, como el encuentro de lectura en Arroyo de la Luz, que se ha hecho también hace poco. Pintores en la naturaleza de la Siberia, por poner un ejemplo, la Vera Creativa o los pueblos en arte. ¿Quién no se ha ido a los pueblos donde están todos los pueblinos con murales muy bonitos y que creo que también incentiva a ese turismo local, que es lo que nosotras apostamos? Pero es que también en esto, y aquí es lo que vemos esta contradicción, y efectivamente el premio Vargas Llosa es un derroche que no entendemos cómo la Junta ha podido traer este premio aquí a Cáceres. 650.000 euros más unos 100.000 euros que se van a dar al premio que no están dentro de este presupuesto. Es decir, se les recorta a los gestores culturales 200.000 euros
Y se le da a este premio de Vargas Llosa aquí en Cáceres cuando nos gustaría saber en qué va a consistir ese programa. Porque yo lo que he estado investigando de esa Fundación Internacional por la Libertad, las charlas que dan, tela. Reformas para la libertad económica, la experiencia en Argentina. Genial, Argentina. Una cosa espectacular, la economía en Argentina. ¿Por qué Milei? Otra de las cosas que le encanta a Vargas Llosa. No sé qué obsesión tienen la Junta y el Gobierno del PP con Milei. El premio de libertad Ayuso. Bueno, vale. Cenas y comidas y almuerzos con Feijóo, con Aznar, con Cayetana Álvarez de Toledo, todo sí, todo privado, ¿eh? Es una de las cosas que yo, la verdad, nosotras no entendemos cómo se va a despilfarrar todo este dinero en esto cuando tenemos a los gestores culturales que están completamente abandonados. En conclusión, vamos a apoyar esta propuesta porque además entendemos que han sido los gestores culturales y el sector de la cultura los que se están movilizando por proteger la cultura en Extremadura. No se está movilizando la Junta, no se está movilizando, no se les está protegiendo desde la Consejería de Cultura. Son los sectores culturales y los trabajadores de la cultura los que están defendiendo precisamente que en Extremadura se proteja y se desarrolla la cultura que nosotras entendemos que es lo que tiene que dar cabida en esta tierra. Además, entendemos que un pueblo que no fomenta su cultura está muerto. Creemos que los gestores culturales son esenciales en esa defensa de nuestro patrimonio y de nuestra identidad. Y, por lo tanto, no entendemos este despilfarro que se está haciendo con el premio Vargas Llosa en detrimento a los gestores culturales. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura por tiempo de 5 minutos. En su nombre interviene el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Vamos a ver. Después de escuchar la justificación de la propuesta de impulso presentada por el Partido Socialista, ya le digo que le vamos a mostrar nuestra máxima oposición en ese sentido. Señor Bello, tenemos de todo. Tenemos de todo aquí, como ha dicho. Tenemos hasta un Tadeo Jones español, ¿eh? Creo por ahí, sí. En fin. Bueno, instan ustedes a la Junta de Extremadura para que de forma inmediata, la acaba de coger, ¿verdad? Para que de forma inmediata convoque unas ayudas para la contratación de gestores culturales según las bases vigentes, así como elaborar, en colaboración con otras entidades, una nueva base para la convocatoria de estas ayudas. Pues, como ya le he dicho, ahí nos va a encontrar. En su propuesta, en su justificación, habla que en el año 91, hace 35 años, el PSOE promovió el primer curso de gestores culturales. ¿Cuántas promociones existen de gestores culturales? O de otra manera, ¿hay más promociones de gestores culturales? Sí, ciertamente, se lo voy a decir. Hay otra más, nada más que hay dos. Una en el año 91 y la otra es del año 2022. Toma ya. Bueno, es segundo curso de experto profesional en gestión cultural. Curso del 18 de marzo del 2022 a 20 de julio del 2022. Un curso que dura 4 meses por 30 plazas. Desde luego, ha pasado tiempo de celebración del primer curso. Eso sí, era para licenciados universitarios y sin titulación, y también para personas sin titulación universitaria, pero con experiencia laboral demostrable en el campo de la gestión cultural. Yo no sé cómo se demuestra eso, pero en fin. Sigo leyendo y expone textualmente. Salieron los primeros profesionales de la gestión cultural. Yo creo que realmente, y a la vista de esto, yo creo que han sido los únicos que salieron de aquello entonces. Y siguen diciendo que de una manera paulativa fueron siendo llamados por instituciones públicas. O sea, de una manera paulativa fueron... O sea, sinceramente, esto quiere decir, y a cualquier entendedor, y según la lectura, es que tenía menos demanda que la plaza de conserje de una sauna, se lo juro. La verdad es que no tenían ocupación, porque vamos, si paulativamente y todo este tiempo ha durado la colocación de estos señores, que venga Dios lo veo, ¿no? En fin, 31 años en hacer la segunda promoción, total nada.
Ustedes, en esta propuesta, hablan de estos gestores culturales identificados como personas que llevan a cabo proyectos culturales, iniciativas, y que con ello cohesionaban y cohesionan el territorio y vertebraban la actividad cultural de la región. Hablan, evidentemente, como si fuese un cuerpo, en fin, único, necesario y, bueno, de élite, ¿no? Y se quedan así, tan oreados y tan tranquilos. No sé, la verdad es que me podrían decir qué han hecho estos gestores por la cohesión, la vertebración y la cultura de Extremadura. Porque, vamos, yo pensaba que de eso se ocupaban lo que eran, sí, las concejalías de cultura, evidentemente, y las casas de la cultura de los pueblos, bueno, hasta los agentes y los guías turísticos que había en todos los pueblos y en todas las ciudades, ya que entiendo que son los ayuntamientos los que, desde un primer momento, se deben de ocupar un poco de, pues eso, de la gestión de su propio patrimonio, de la gestión de lo que tienen allí, ¿no? Hablan también del trabajo de estos gestores en el posicionamiento cultural de España. No sé si a lo mejor eso lo hacen con el extremeño, ese que nos ha salido ahora como idioma especial, ¿no? No sé, la verdad es que vamos. Yo lo que sí es cierto es que a lo largo de mi vida he visitado muchos pueblos, he estado en muchos pueblos, y la verdad es que echo de menos que en todos los pueblos ya se quitan los cines. Ya no hay cines. Hasta los de verano, salvo, por ejemplo, en Olivenza. En Olivenza sí, mis hijos van allí al cine en verano, allí en Olivenza. Se han quitado los teatros, así de teatros, ¿no? Hay hay una sala multicultural que, en fin, de la Casa de la Cultura precisamente, que allí esperamos. La mayor afición es ver la televisión y mejor que hay algunos programas que mejor ni verlo. Pero, en fin, y como siguen así también quitarán los bares, que también, en fin, que también es un sitio donde se da mucha cultura. Bueno, pues esa es la cultura. La Casa de la Cultura lo único que se va ahora es a leer el periódico. Eso es lo que tenemos. A la vista de, bueno, he estado mirando y estudiando y he visto que existían, evidentemente, unas ayudas contempladas en el DOE número 3 del jueves 4 de enero de 2024, por una cuantía de 208.000 euros, sí, el cual estaba ejecutado, está 140.000 euros ejecutados, única y exclusivamente. Ustedes, señores del PSOE, siempre han sido los responsables de la cultura durante estos últimos años. Evidentemente, me pregunto qué han hecho, porque en vez de ese resurgir de la cultura, han hundido la cultura. El reto, intentar ahora unir y ligar la cultura al reto demográfico, al progreso social y a la cohesión territorial, pues la verdad es que no tiene buen fin, y más cuando lo han tenido ustedes olvidada. Eso sí, les vuelvo a reiterar que votaremos en contra de esta propuesta porque no puede existir un gasto superfluo, que es eso, perfectamente y totalmente para personas, como ustedes han dicho, facilitadores. Vaya finalizando, señor Bravarroba, por favor. Pues nada. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Durán Pagador por tiempo de 5 minutos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Una vez más, una iniciativa cargada de demagogia y que lo único que pretende es atacar, hacer ruido y crear incertidumbre entre los gestores culturales. Lo primero que queremos trasladar a todos los ayuntamientos y al sector cultural es tranquilidad. Tranquilidad porque el Gobierno de María Guardiola ha venido a reforzar y a promover la figura de todos los agentes culturales y lo está haciendo con más herramientas y con mayores recursos. Frente a las políticas caducas del Partido Socialista, el Gobierno de nuestra presidenta trabaja en un nuevo modelo de gestión cultural que acompaña, que apoya y que impulsa el desarrollo cultural de todos los municipios de nuestra región. Y muestra de ello es la puesta en marcha de un nuevo modelo de ayudas a la gestión cultural de los municipios y de las entidades locales menores de Extremadura. ¿Y por qué este nuevo modelo? Pues porque si analizamos las ayudas a la contratación de gestores culturales que el Partido Socialista creó y que quiere seguir manteniendo a través de esta iniciativa, de los 388 municipios, de las 22 entidades menores y de las 30 mancomunidades de Extremadura, solo han solicitado esta ayuda 54 ayuntamientos, 3 entidades menores y 9 mancomunidades. De ellas, el 40% presenta renuncia y solo terminan beneficiándose de esta ayuda 25 entidades. 25. En los últimos años, más de 377.000 euros destinados a la cultura
se han quedado sin utilizar con el modelo de ayudas del Partido Socialista. Señorías, esto demuestra que esta propuesta está muy alejada de la realidad y que las políticas que pone en marcha el Partido Socialista no funcionan. Y la responsabilidad de este Gobierno es garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera óptima, estratégica y con un impacto real en el desarrollo de Extremadura. Por eso, la Consejería de Cultura trabaja en un nuevo modelo de ayudas para la gestión cultural y lo hará, como no puede ser de otra manera, de la mano de los ayuntamientos y de la mano de los gestores culturales. ¿Y cuál es ese modelo? Pues nuevas ayudas para atender a las necesidades de los ayuntamientos que cuentan con pocos recursos. Creación de una oficina de gestión cultural que dará apoyo a todos los municipios y entidades y que trabajará en la profesionalización y modernización del sector para que los gestores culturales cuenten con más herramientas para desarrollar su labor. Señorías, esta es la hoja de ruta de este Gobierno y entiendo que el Partido Socialista tenga miedo. Miedo a que el cambio que pidieron los extremeños en las urnas se esté haciendo realidad con el Gobierno de la presidenta María Guardiola. Un Gobierno comprometido, responsable, que gestiona y que impulsa nuevas estrategias que están generando más y mejores resultados. Y, señor Bello, sea sincero, usted ha traído esta propuesta para volver a hablar del premio de novela Mario Vargas Llosa. No le importan los gestores culturales, se empeña en despreciar este premio. Pero realmente lo que ocurre es que no pueden soportar que por primera vez en la historia la Bienal Vargas Llosa se celebre en España, que sea en la ciudad de Cáceres y que sea con el Gobierno de la presidenta María Guardiola. Y todo ello, señorías, sin dejar de apoyar a los gestores culturales y sin dejar de impulsar el sector cultural de nuestra región. Señor Bello, lo importante de la Bienal no es la inversión, sino la repercusión que tendrá en Extremadura. Es una oportunidad para la cultura, para el turismo y para la proyección internacional de Extremadura. Con el Gobierno de la presidenta, la cultura es un verdadero motor de desarrollo. Señor Bello, ponen el grito en el cielo por la inversión del premio Vargas Llosa, pero ¿recuerda usted el desastre del Festival del Oeste de Cáceres? ¿Lo recuerda, señor Bello? ¿Recuerda la inversión del Partido Socialista en este evento cultural? Se lo digo yo, casi 1 millón de euros de inversión y el Ayuntamiento de Cáceres solo ingresó por el concepto de entrada 10.000 euros. Un fracaso de gestión del Partido Socialista. ¿Lecciones de gestión de cultura a este Gobierno? Ninguna, señor Bello, ninguna. Y, señorías del Partido Socialista, les guste más o les guste menos, Extremadura crece. Y nada va a frenar el cambio en Extremadura. Y si no les gusta lo que está ocurriendo, siento decirles que me alegra mucho, porque eso significa que este Gobierno va por muy buen camino, consejera. Gracias, señorías. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bello Rodríguez. Gracias, vicepresidente. Madre mía, qué previsibles son estas cosas. Podríamos traer las réplicas escritas porque sabemos lo que nos van a decir. En fin, bueno, señora Fernández, una vez más, la coherencia, el sentido común, pues ha quedado a la izquierda. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí han hecho dobles tirabuzones y medio para intentar justificar lo que no tiene justificación. Yo les invito el día 4, 5 y 6 al Jato, en Cáceres. Una actividad donde participan entre 70 y 80 municipios de la provincia de Cáceres, con un total de 90 actividades. ¿Saben qué presupuesto tiene el Jato? 200.000 euros. Es decir, que tenemos para hacer, con su premio literario, para su laboratorio de ideas, tenemos para hacer 3 jatos y medio. 3 jatos y medio. Y sí se contraponen modelos. Y deberían hacerse mirar 2 cosas esta dupla PP-Vox. Señor Bravo, desde el cariño, y no está, luego se lo cuentan ustedes, le falta mucha política municipal. Se nota que no tiene ni idea
que no sabe lo que hacen estos gestores culturales ni lo que hace un concejal de cultura en un pueblo. Es que he mirado para los pocos alcaldes que hay aquí en esta Cámara y alguno casi se cae al suelo. Casi se cae al suelo. Colocan los concejales hasta las sillas. Es que se nota que ustedes han pateado poquito esta tierra. La llevan mucho en el pecho, se dan golpes en el pecho, pero conocen muy poquito Extremadura y nuestros pueblos. Y sí les diré que con esta decisión de esa mega oficina, que yo puedo estar más o menos acuerdo o en desacuerdo, la realidad es que lo que se han hecho es contratar 9 meses a 4 personas. 9 meses. Precariedad. Algo con lo que estamos muy acostumbrados los que trabajamos en la cultura. La precariedad. Esa es su apuesta. Pero es que su apuesta, con esta reducción de ese dinero que el señor Bravo decía, que claro, es que se ha dejado de gastar. ¿Pero qué más da que se haya dejado de gastar dinero? ¿Es que no ha ido bien empleado ese dinero? Es que solo con esa ayuda que decía el señor Bravo se han contratado 68 gestores culturales, 56 en municipios y 12 en mancomunidades. Sí. Ayudas, claro, todo lo demás lo pone el ayuntamiento. Es que se nos olvida esa pata. Pero es que con el premio Mario Vallalosa contrataríamos 210 gestores culturales, 210 animadores culturales, 210 personas que moverían esos recursos a nuestros pueblos y ciudades. Pero bueno, ya nos vamos acostumbrados. Además, la realidad es que con la decisión suya, y además una decisión, pues es un empeño personal, porque como no hay presupuesto, tenemos esa suerte y esa desgracia, podían haber empleado ese dinero y continuar con las contrataciones. Pero es que la realidad es que han dejado a 50 personas en la calle. Y esa es la realidad, y eso ha pasado hoy. Les voy a poner un ejemplo, señoría. Sus 4 gestores de esa maravillosa oficina van a rellenar los anexos para que los pueblos soliciten los escenarios móviles. ¿Van a contactar con las asociaciones locales para crear un proyecto cultural participativo? ¿Van a organizar que se lleve a cabo un panel participativo o un mural en cualquier pueblo? ¿Van a montar un pequeño festival de música en un pueblo? No, señorías. Eso ya no lo va a hacer nadie. Olor a ese concejal que decía el señor Bravo con los vecinos y con las asociaciones del pueblo. Esa es la realidad. Es que eso es lo que no quieren ustedes, porque no conocen, no pisan los pueblos, no escuchan a los alcaldes. Y eso es lo que está pasando en Extremadura. Por eso traemos aquí esta propuesta, porque nosotros sí escuchamos. Y sé que les molesta, porque se mueven a golpe de las iniciativas que hace la oposición. Pero acostúmbrense, porque van a seguir viniendo propuestas de cultura. Aquí se va a hablar de cultura, aquí se va a hablar de precariedad laboral, aquí se va a hablar de los derechos, porque la cultura es un derecho para todos y para todas. Le voy a poner un ejemplo. El Festival de Teatro de la Dehesa se inició hace 3 años, lo inició una gestora cultural y se celebra en una localidad muy pequeñita, Atalaya. Imagino que conocen el festival y seguramente conocerán también la localidad. Pues les voy a dar una noticia que lo mismo no saben. Desde el mes de febrero, esta gestora, que era la que hacía posible ese festival, está en la calle, porque al retirar las ayudas, el ayuntamiento ha tenido que suspender ese convenio y se ha quedado esta persona en la calle. Es decir, se han llevado por delante el Festival de Teatro de la Dehesa que se hacía en Atalaya. Esas son las consecuencias de las acciones de gobierno. Esas son las consecuencias de llevar a cabo estas cuestiones. Y ya sabemos un poco cuál va a ser la finalidad de esta y en la votación de esta propuesta de impulso, pero no se preocupen, que nosotros seguiremos trabajando para traer la voz, para traer las necesidades y les intentaremos seguir ayudando con aquellos que sí les escuchan, que son las diputaciones provinciales, para que sea una realidad que la gente tenga derecho al acceso a la cultura allá donde viva, sea una gran ciudad o un pequeño municipio. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello Rodríguez. La tercera propuesta de impulso es la número 136, instando a la Junta de Extremadura a acordar con las organizaciones sindicales un plan para ir aumentando el poder adquisitivo de los docentes de los centros de titularidad pública y así alcanzar retribuciones